Bien, seguimos con la primera clase de elementos de economía para los alumnos de Economía de la Empresa ISS. Lo que vamos a ver ahora es el primer modelo económico. Es un modelo muy simple en el cual vamos a ver algunas definiciones y el uso específico del costo de oportunidad en lo que se debe llamar la frontera de posibilidades de producción. ¿Mm? La frontera de posibilidades de producción es un modelo muy simple en el cual lo supuesto que tiene es que, o la pequeña historia que uno puede contar, es la de un país que puede producir solo dos bienes, alimentos y máquinas. En este país, imagínense una isla. En esta isla existe mano de obra igualmente productiva. Quiere decir que existe un montón de gente dispuesta a trabajar, pero que son todos iguales en cuanto a su productividad, en cuanto a su eficiencia. Y existen bienes de capital, es decir, máquinas, herramientas, edificios, tales que tierra, también necesitan recursos, tales que se puede producir. Parte del supuesto entonces de que no hay, vamos a empezar la historia en esta isla y vamos a suponer que no hay cambios tecnológicos, es decir, que mientras hagamos todo este análisis que vamos a hacer ahora, la tecnología no mejora ni empeora. No hay cambios en la mano de obra, es decir, la misma cantidad de gente está desde el principio hasta el final del análisis, y al mismo tiempo también no hay cambios en el stock de capital. Es decir, que las máquinas no se rompen, funcionan todas bien, los edificios están todos, ninguno se desgasta, ninguno cae. Bien, entonces partiendo de eso podemos encontrar distintas posibilidades de producción en esta economía. En esta economía lo que vamos a tener es que puede ocurrir diferentes escenarios extremos de capacidades de posibilidades de producción. Entonces, por ejemplo, puede existir un primer escenario en el cual toda la mano de obra que esté en la isla se aboque a producir alimentos, ¿no? Imagínense que hay una huerta, una gran huerta, unas hectáreas de cultivo, y toda la mano de obra de la isla se aboca a ir a esa área de cultivo y estar toda la mano de obra empleándose en la producción de alimentos. Si eso ocurre, obviamente los talleres que producen máquinas van a estar desiertos, no va a haber gente, no van a producir nada en los talleres de maquinaria. Lo que sí va a haber es una máxima producción de alimentos, porque precisamente se está aprovechando todo el recurso tierra y al mismo tiempo toda la mano de obra potencialmente empleable está siendo empleada. Entonces, supongamos que en ese caso lo que vamos a tener es un escenario en el cual se producen 15 toneladas de alimento, que es la posibilidad A que se ve ahí en la tabla. Obviamente, si la isla tiene la capacidad de producir los dos tipos de bienes, está bueno que que uno de los bienes no se produzca en cantidad cero, ¿no? Estaría bueno que se produzca en cantidades positivas. Entonces, lo que podemos ahí imaginarnos es que estaría bueno empezar a producir herramientas, o maquinarias que sirven también para el bienestar de los trabajadores que viven en la isla y que posibilita un montón de opciones de producción adicionales. Ahora, dado que está todo el mundo metido, toda la mano de obra está metida en la huerta o en las tierras cultivables, necesariamente hay que sacar gente de la zona cultivable y mandarla a los talleres para que estos puedan empezar a trabajar. Entonces uno puede sacar gente del área cultivable, llevarla a los talleres y eso va a empezar a producir máquinas. Ahora, como se sacaron gente del área cultivable, el área cultivable ahora no va a estar produciendo el máximo que podía producir, porque el área cultivable podía producir al máximo, dado que estaba toda la mano de obra empleada ahí. Ahora va a haber menos que toda la mano de obra empleada ahí. Entonces, lo que vamos a tener ahí es que se produce una tonelada de máquinas, pero a cambio de producir la primera tonelada de máquinas, lo que hay que hacer es dejar de producir una tonelada de alimentos. Fíjense que pasamos de 14 toneladas de alimentos de 15 toneladas de alimentos a 14 toneladas de alimentos y a cambio de eso lo que tenemos es que pasamos de nada de máquinas a una tonelada de máquinas. Este proceso podría seguir. Probablemente una vez que se produzca la primera tonelada de máquinas, la mano de obra
podría exigir que hubiera más maquinaria que ayude al proceso productivo y se produciría una segunda tonelada. Necesariamente esa segunda tonelada tiene que ser nuevamente sacando mano de obra de, eh, del área cultivable, lo cual vuelve a afectar nuevamente la cantidad máxima que se puede producir en el área cultivable. Entonces lo que vamos a tener es que el área cultivable tiene ahora tiene la capacidad ahora de producir 14, tenía la capacidad de producir 14 toneladas y ahora al producir una tonelada adicional de máquinas, esta capacidad disminuye a 12 toneladas. Y así se puede ir incrementando hasta llegar al otro extremo. El otro extremo de las posibilidades de producción es que todo el personal, toda la mano de obra de la isla esté metida en los talleres produciendo exclusivamente maquinaria, no haya absolutamente nadie en el área de cultivo, con lo cual si no hay absolutamente nadie en el área de cultivo, la capacidad de producir alimentos es de cero. Y el máximo que se puede producir de maquinaria, dado que toda la mano de obra está metida en la sección la sección de talleres, es de 5 toneladas. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Tenemos el ejemplo tal que en un primer momento no se produce absolutamente nada de maquinarias y a cambio el máximo de producción son 15 toneladas de alimento y después tenemos el último momento en el cual no se produce absolutamente nada de alimentos y a cambio se produce un máximo de 5 toneladas de alimentos. Ahora esta información que tenemos ahí en esta tabla se puede representar también en un gráfico de 2 dimensiones, un eje cartesiano de 2 dimensiones. Lo que vamos a tener ahí es que en el primer punto, el 0,15, 0 maquinaria, en el eje de maquinaria 0 y en el eje de alimentos 15, se puede representar con este punto que está aquí. El segundo punto, 1,14, se puede representar también respetando las distancias. Y así podemos ir representando cada uno de los puntos de producción tales que se unen en esta forma. Uno lo que puede también sospechar es que se podría hacer fraccionar la producción en decimales. Entonces, la unión de todos estos puntos daría también decimales de producción de cada una de estas opciones. Y la unión de todos estos puntos da esta forma. Entonces, la idea es que tanto el dibujo de la derecha, el gráfico de la derecha, como el de la tabla de la izquierda, comparten la misma información, con lo cual se pueden usar ambas. Una representa la información de la otra, así que uno puede elegir cualquiera de las dos representaciones para seguir hablando de este tema. Lo que vamos a hacer es quedarnos con el gráfico de la derecha. Entonces vamos a tener una frontera de posibilidades de producción. Esto se llama frontera de posibilidades de producción, perdón, porque precisamente estamos suponiendo, esto es fundamental, que está empleándose toda la mano de obra. Entonces no hay alguna alternativa, es lo máximo que se puede producir utilizando todos los recursos que hay en la isla. Estas son todas las combinaciones máximas que se puede producir. Entonces, como es lo máximo que se puede producir, esta línea marca una frontera. Esa frontera es lo máximo que se puede producir. Por eso es una frontera, porque más allá de esta frontera no se puede producir absolutamente ninguna combinación. Entonces todos los puntos que están en la frontera es lo máximo que se puede producir, dado que uno decide reasignar los factores de alguna manera. Entonces tenemos la frontera de posibilidades de producción. Acá hacemos la caricatura de la representación anterior, lo hacemos simplemente de una forma de una panza, ¿no? De una forma cóncava. Y lo que vamos a tener ahí es los dos puntos, todos los puntos que están representados, que están puestos sobre la frontera de posibilidades de producción, representan puntos que se los denomina alcanzables, básicamente porque precisamente ya vimos en la tabla que son puntos que eligiendo bien cómo se emplea la mano de obra se pueden alcanzar tranquilamente. Pueden ser puntos extremos, como producir cero de máquinas y todo de alimentos, o producir cero de alimentos y todo de máquinas, pero son todas posibilidades que se pueden dar y son alcanzables. Y también se los llama a esos puntos que están en la frontera de posibilidades de producción como puntos eficientes. Se los llama eficientes básicamente porque se está empleando toda la mano de obra. Una pequeña definición inicial de eficiencia es eso, uno está empleando todos los recursos al máximo de su capacidad, más que eso no se puede producir. Todos los puntos que están en el interior de la frontera, como el punto C, son puntos que también son alcanzables, porque si yo pude producir la alternativa A, cualquier alternativa inferior a A también es factible de ser producida. Ahora, para que yo produzca cualquier alternativa dentro de la frontera de posibilidades de producción, lo que tiene que también estar pasando es que
no estoy empleando todos los recursos al 100% de su capacidad. Básicamente yo puedo producir dentro de la frontera de posibilidades de producción una cantidad de máquinas y una cantidad de alimentos tal que no son los máximos, ni están dentro de los puntos que están en la frontera, pero eso se puede hacer si hay gente o si hay mano de obra que está siendo desempleada. Hay gente que no está haciendo nada. Yo puedo producir un punto como, por ejemplo, 1 tonelada de alimentos y 1 tonelada de maquinaria, acá, abajo todavía de ese. Ahora eso implica necesariamente que tengo muy poca gente en el taller, muy poca gente en el área de cultivo y el resto está haciendo otra actividad que no es productiva. Entonces esos puntos se los llama ineficientes. Todo punto interior a la frontera de posibilidades de producción es un punto ineficiente y tiene que ver esto con el aprovechamiento de los recursos y tiene que ver con que no se está obteniendo el máximo, ¿eh? El máximo de lo que se puede producir. Entonces ahí los puntos es un punto ineficiente, ahí tenemos una definición entonces de eficiencia que tiene que ver con lo que les acabo de definir previamente y es que fíjense que para pasar de un punto A a un punto A y punto B son dos puntos eficientes, están en la frontera de posibilidades de producción y una definición de eficiencia es que si yo quiero obtener más o sea, yo estoy en una situación en la cual la asignación de recursos es eficiente, si para obtener más de un bien lo tengo que hacer a costa de sacrificar unidades del otro bien. Entonces yo puedo pasar de A a B siempre que me decida sacrificar bienes de uno para obtener más del otro. ¿Por qué? Porque están todos los recursos siendo empleados. Implícitamente detrás de eso está la definición está aquí. Están siendo todos los recursos plenamente empleados. Entonces no hay una manera de producir más de uno que no sea sacando recursos de la producción de uno y pasándose a la producción del otro. En un punto, entonces bueno, todo lo que son los puntos eficientes tienen que ver con ir caminando por la frontera de posibilidades de producción, para arriba o para abajo. Todos los puntos que están en el interior, bueno, fíjense que si estoy parado en la frontera de posibilidades de producción, yo no puedo ir en diagonal hacia allá. No puedo ir en diagonal, no puedo ir en sentido de ir intentando aumentar la producción de los dos bienes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente por definición de eficiencia, yo necesariamente si produzco más de otros es a costa de sacrificar la producción del primero. En el punto C, en cambio, sí, yo puedo ir en la diagonal, yo puedo pasar de C a A, por ejemplo, ir en la diagonal superior. ¿Cómo hago? Bueno, lo que hago es toda la gente que está desempleada o la mano de obra que está desempleada, la meto a trabajar. Yo estoy en un punto C tal que estoy produciendo porque produzco cierta cantidad de máquinas, cierta cantidad de cultivos, o de alimentos, perdón, porque empleo cierta cantidad de mano de obra en cada uno de los dos sectores productivos, pero hay mucha gente que está dando vueltas sin hacer nada. Lo que puedo hacer es toda esa gente que está dando vueltas la reasigno y la puedo repartir mitad y mitad. Puedo decir la mitad vaya a la tierra de cultivo, la otra mitad vaya a los talleres, entonces ahí aumentan las dos al mismo tiempo. Pero ¿por qué? Y ahí puedo yo avanzar en la diagonal, en una diagonal hacia la frontera de posibilidades de producción, incrementando la producción de ambos bienes. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy partiendo de un punto ineficiente, donde hay recursos que no están siendo completamente empleados. Y bueno, entonces cuando pasamos de A a B, lo que tenemos, y estamos en la frontera de posibilidades de producción, es precisamente la definición esta que habíamos tenido en la clase anterior, que es que pasar de A a B representa un costo, y ese costo es el costo de oportunidad. Si yo estoy en A, que produzco relativamente pocas máquinas y mucho alimento, y quiero pasar a una situación como B, en donde produzco más máquinas y menos alimento, necesariamente yo puedo producir partiendo de A más maquinaria, pero lo tengo que hacer sacrificando alimentos. Ese es el costo de producir maquinarias. El costo de producir está en términos de lo que yo sacrifico. Y viceversa, yo puedo estar en B y quiero pasarme a A, o sea, estoy produciendo en B muchas máquinas respecto a la cantidad de alimentos y quiero producir más alimentos, lo puedo hacer siempre y cuando esté dispuesto a sacrificar máquinas. Ese es el costo de producir más alimentos en este contexto. Bueno, ahí tiene entonces, perdón, la diagonal que va de C hacia A. Y después todos los puntos que están afuera de la frontera de posibilidades de producción se los denominan puntos inalcanzables. Precisamente porque la frontera es lo máximo que se puede producir, cualquier punto por afuera no se puede producir, porque lo máximo lo marca la frontera. ¿Ese punto inalcanzable es inalcanzable para siempre? No. Ese punto que está ahí es inalcanzable porque supusimos que no hay cambios en la mano de obra, no hay cambios en la tecnología, ni hay cambios en el uso del stock de capital. Si esos tres se mueven, yo incremento el uso de mano de obra,
Pónganse en esta isla, llegan más inmigrantes o llegan inmigrantes a esa isla. Bueno, o la población crece por natalidad. ¿Eh? Entonces yo ahí pues tengo más mano de obra disponible para agregar y probablemente esa frontera se desplace hacia la derecha. Y lo mismo pasa si cambian las otras circunstancias. Entonces, bueno, ahí tenemos la representación en números que hemos visto de los puntos A y B. Entonces vamos a específicamente A y B representan los puntos de producción de la tabla inicial, de pasar de producir 2 de alimentos a 12, no, perdón, 2 de maquinaria y 12 de alimentos, a pasar a producir 4 de maquinaria y 5 de alimentos. Entonces ahí tenemos los costos y esos costos se pueden representar en términos de la pérdida que hay de maquinarias para obtener mayor cantidad de alimentos y viceversa, la pérdida de alimentos que hay que soportar para obtener mayor cantidad de maquinarias. Eso se puede enumerar y ahí tienen el ejemplo. Hay un error acá en el primer ejemplo, está mal representado, pero bueno, eso después en la práctica lo van a ir viendo. Entonces, lo que vamos a tener es que a medida que queremos producir más máquinas debemos sacrificar más alimentos y este sacrificio es creciente a medida que yo voy pidiendo mayor cantidad del otro bien. Fíjense que nosotros tenemos ahí las pérdidas de pasar de producción total de alimentos a la primera tonelada de maquinaria, que es muy pequeña al inicio, y a medida que vamos saltando va incrementando, ¿okay? Y cada vez se hace más grande. La última tonelada de maquinarias es la que más cuesta en términos de sacrificio de alimentos. Uno puede representar esas barritas, una al lado de la otra, y lo que vamos a tener es esto. Es el gráfico tal que muestra que precisamente hay un costo de oportunidad que es creciente a medida que intentamos producir más de un bien respecto al otro, partiendo de una condición de eficiencia. Bien. Bueno, entonces lo que yo les había dicho, ¿qué pasa si hay cambios? Tal que la mano de obra aumenta o disminuye, tal que la tecnología aumenta o empeora, o sea, mejora o empeora, o tal que el estado de capital aumenta o disminuye. Entonces, si partimos de una frontera de posibilidad de producción original, puede ser que, por ejemplo, exista un problema de caída en la mano de obra, o puede ser que la tecnología desmejore. En economía uno puede considerar el ejemplo de una desmejora tecnológica cuando una forma de representarlo, por ejemplo, a través de un desastre natural, ¿no? Si viene una inundación y me lleva una fábrica, me la inunda, me la anula, es como si yo tuviera un retroceso tecnológico, porque suponga que yo tenía antes 2 o 3 fábricas y ahora una desapareció, pero pues, lo llevó a la inundación. Entonces es como si yo pasara de tener una tecnología muy productiva y ahora una tecnología menos productiva ahora porque perdí una de las fábricas. Esa es una representación de la tecnología bien amplia, ¿no? No es, abarca un montón de circunstancias que desmejoran el uso de los otros recursos. Y también puede ocurrir que el stock de capital disminuya porque también puede ser por un evento natural, por un incendio, por un accidente. Yo puedo perder maquinaria, puedo perder un edificio por un incendio, y ahí lo que voy a tener yo es un stock de capital más pequeño. Si eso ocurre, las posibilidades máximas de producción lo que van a hacer es decaer. Imagínense que yo tengo una plaga en los cultivos y independientemente de que yo emplee toda la mano de obra en la huerta o en la tierra cultivable, ahora yo puedo producir un máximo más pequeño. Y del mismo modo puedo tener, no sé, un incendio en la fábrica y en vez de producir, si yo mando toda la gente a producir a la fábrica, en vez de producir 5 toneladas, el máximo que pueden producir ahora son 3. Entonces, los máximos de las dos posibilidades de producción disminuyen, eso me desplaza toda la curva hacia la izquierda y mis posibilidades de producción ahora están empeoradas, son más chicas. Del mismo modo puede pasar que, por ejemplo, yo consiga, no sé, un fertilizante, que partiendo siempre de la curva, de la frontera de posibilidades de producción original, la roja, yo desarrolle algún fertilizante. Si es así, lo que va a ocurrir es que el fertilizante sobre el taller de maquinaria no tiene ningún efecto, ¿okay? No va a producir ningún cambio de la productividad. Pero sobre el máximo de producción de alimentos sí. Yo voy a tener una tonelada o más toneladas adicionales en el máximo. Yo cuando se empleo toda la gente
en la tierra cultivable, junto con el fertilizante, muy probablemente el máximo ya no sean 15 toneladas, sino que sea más, por ahí, 17, 18 toneladas. Entonces se me desplaza la frontera hacia arriba. Y del mismo modo, si la mejora tecnológica esta del fertilizante se une a una mejora tecnológica por el lado del capital. Tal que, no sé, pongo un robot a producir junto en el taller o me ayudo con software, lo que sea. Entonces ahora la frontera de posibilidades de las dos máximas de producción se desplaza todo hacia la derecha. Y lo que tiene de bueno el desplazamiento hacia la derecha es que un punto que antes era inalcanzable pasa a ser alcanzable con el desplazamiento de la curva. ¿Mm? Esa es la idea que tiene que ver en economía con lo que se llama crecimiento económico. El crecimiento económico es que los factores de producción, los recursos de producción de una economía se van expandiendo a lo largo del tiempo y eso permite cada vez más llegar a puntos superiores de producción que antes parecerían inalcanzables. Un ejemplo así extremo puede ser en la década del 50 llegar a la Luna era un punto inalcanzable para la economía mundial o para el sistema de desarrollo de cohetes del mundo en esa época. Para la década del 70 alcanzar la Luna era posible y de hecho se alcanzó. Bien, entonces la frontera de posibilidades de producción es un modelo muy simple pero poderoso. La idea de la frontera de posibilidades de producción es que nos dice eso, nos dice qué posibilidades, o sea, nos dice qué decisiones podemos tomar de producción. Fíjense que a lo largo de la frontera yo me puedo posicionar en cualquier punto, puede ser un punto en el cual se produzca mucha maquinaria o puede ser otro punto en el cual se produzca muchos alimentos. Eso lo decide cada economía, dónde pararse. La idea es que una vez que uno está parado en el punto, en la frontera de posibilidad de producción, hay que hacer sacrificios si uno quiere producir más de un bien o más del otro. Uno sacrifica al otro. Uno sacrifica el otro bien que está produciendo. En las naciones cuando se desarrollaron tuvieron que decir, por ejemplo, que se iban a industrializar y la industrialización usualmente vino a costa del sector agrícola. El sector agrícola fue disminuyendo en importancia económica a medida que el sector industrial fue creciendo. Y esas decisiones las tienen que tomar, digamos, cada una de las economías dependiendo de responder las tres preguntas económicas: qué, cómo y para quién. ¿Okay? Y bueno, la idea es que es una primera aproximación a la definición de eficiencia. La eficiencia va a estar siempre asociada a obtener lo máximo de producción de algo. ¿Ah? A decir, bueno, lo máximo que le puedo sacar, la máxima cantidad de leche que le puedo sacar a esta vaca es lo más eficiente que puedo hacer. Y la ineficiencia está asociada en esta definición al desempleo, a tener recursos desempleados. Y nuevamente lo que nos destaca es que la frontera nos marca un punto que no es determinístico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que uno no está condenado a vivir en ese punto. Esa frontera se puede desplazar a medida que uno incorpore más recursos o más tecnología. Un segundo modelo también muy simple que vamos a ver es lo que se da a llamar el flujo circular del ingreso, flujo circular de la renta. La idea de este modelo es que nos muestra cómo se relacionan los agentes en una economía, lo vamos a ver rápidamente, pero básicamente habla de las familias y de las empresas y de qué relaciones tienen los mercados, tienen entre ellas. En los mercados se encuentran familias, las familias que son las consumidoras y las empresas que son las productoras. El rol de familia es el rol que todos cumplimos cuando vamos a consumir. Cuando uno entra al supermercado y se lleva una serie de productos, uno cumple el rol de consumidor. Pero asimismo las familias son las dueñas de los recursos productivos. Esa misma persona que entró al supermercado después de repente es propietaria, no sé, de un terreno que lo pone en alquiler para que construyan ahí un depósito o para que se cultive esa tierra. También es propietaria de su propio esfuerzo laboral que lo puede ofrecer al mercado laboral. Y todos los recursos en general que están en la economía pertenecen a las familias. Esa misma persona que fue a comprar un sachet de leche al supermercado, después va y es el administrador de una empresa, el gerente de una empresa y cumple el rol de gestión, ¿no? De habilidades empresariales. Se van a encontrar en dos lugares, mercados de bienes y servicios finales, donde ahí están, en un lado del mostrador están las familias y en otro lado del mostrador están las empresas. Y se van a volver a encontrar estos mismos agentes en el mercado de factores de producción, en el cual en un lado del mostrador están las empresas y en el otro lado del mostrador están las familias. Entonces, una representación gráfica simple es esta.
en la cual tenemos mercados de bienes y servicios, y ahí las empresas cumplen el rol de vender y las familias de comprar. Y ahí tenemos, en celeste, tenemos las familias, tales que ellos compran y consumen bienes y servicios y son las propietarias y vendedoras de los factores de producción. Ellas lo que llevan es plata, lo que se llama acá gasto, todo el flujo verde tiene que ver con flujo de dinero, flujo monetario. Ellos llevan dinero al mercado de bienes y servicios y a cambio se llevan bienes y servicios. Un corte de pelo, una heladera, un auto, eso se lo llevan para sus casas. Y a cambio dejan el dinero, obviamente. Las empresas, para las empresas, del otro lado del mostrador, ese dinero es su ingreso. Y a cambio, obviamente, dan de baja del stock bienes y servicios que les pertenecían a ellos y que los dan de baja a cambio de dinero. Las empresas entonces cumplen el rol de producir y vender bienes y servicios y contratan y utilizan factores de producción. Y lo que vamos a tener entonces es que los factores de producción acá tienen un flujo, perdón, las empresas pagan salarios, rentas y beneficios, que es lo que son el pago de los factores de producción, en el mercado de factores de producción, que es donde se vuelven a encontrar estos dos agentes. En el mercado de factores de producción, las empresas van a demandar, van a ir a buscar servicios de producción, las familias las van a ofrecer y las empresas la compran. A cambio de eso va a haber los factores de producción que ingresan a la empresa, que pueden ser horas de trabajo, ya les digo, el alquiler de la tierra, préstamos, en fin, todo el uso de recursos productivos. A cambio de eso van a tener que pagar salarios, rentas y beneficios, dependiendo del factor que contraten. Y finalmente, del mercado de factores salen los ingresos que van a las familias, que son las que después le van a posibilitar los gastos en el mercado de bienes y servicios finales. Y a cambio dejan todo lo que es el uso productivo de los recursos en manos de las empresas, a cambio de ese dinero. Entonces es un modelo muy simple en el cual lo que hacemos es simplemente ver cómo están interactuando en una economía los agentes, dónde se juntan y quién realiza pagos a quién. También es una buena idea de ver dónde hay posibilidades de negocios en una economía. Hay muchísimas más. Bueno, entonces hablamos de mercados. La idea de los mercados es un lugar, o sea, vamos a hablar ahora de mercados y de cómo se encuentran empresas y consumidores. La idea es que en cualquier lugar en que se encuentren alguien queriendo comprar y otro individuo queriendo vender, eso define un mercado. ¿Okay? Mercado es cualquier lugar donde se encuentre gente que quiera vender con gente que quiera comprar. Ustedes van a tener, si tienen Facebook, van a tener una página de Mercado Libre Bahía Blanca, en el cual hay gente que vende y otra gente que quiere comprar. Van a tener la empresa Mercado Libre, que tiene su propia página, en la cual también hay gente de todo el país, de toda Latinoamérica, pero en principio de todo el país, donde ustedes también pueden ofrecer pueden ofrecer cosas o comprarlas. Si uno trabaja en la bolsa de comercio, uno va a estar y trabaja como operador de bolsa, lo que va a tener es una computadora y la computadora va a tener toda una serie de cotizaciones que todo el tiempo se están moviendo. Bueno, y uno decide ahí comprar acciones, venderlas, es también un mercado, eso define un mercado que es una simple pantalla. Si ustedes van a encontrar a la noche una esquina oscura donde va alguien a transar drogas por dinero, también eso define un mercado. Y típicamente un mercado está representado por la imagen de una feria tradicionalmente, una feria en la cual hay un montón de puestitos y uno va con dinero y va comprando distintos bienes y servicios que uno desea. Históricamente ese fue. Típicamente esa es históricamente lo que ha sido la feria medieval, que en realidad viene anterior todavía al medioevo, ¿no? En Babilonia había feria. Entonces ahí tenemos un mercado de drogas, como les mencioné recién, eso es un mercado. Una bolsa de comercio donde está un señor ahí viendo cotizaciones. Todas esas personas todos definen mercados. El ejemplo de droga no es una cuestión ética, es una cuestión de mercado, se define simplemente eso. Se define donde se encuentra gente que quiera comprar y vender.